y hace un par de años, ahora ya es el mal del jabalí. ¿Saben por qué es el mal del jabalí? Porque es más salvaje. Salvaje. Vénganse, hermanos que están en las últimas bancas, vénganse por favor lo más cerca para que estemos aquí todos juntos y podamos participar en este taller. Tengo una muy mala práctica. La gente que está allá atrás es la primera que yo voy a ir a preguntarles en el desarrollo del taller. Así que sobre la advertencia no hay engaño. Vénganse para acá, por favor. Vénganse porque si no yo voy a ir con el micrófono y les voy a preguntar sobre lo que estemos hablando en el taller. Vénganse por favor, hermanitos que están ahí, aquí hay sillas, por favor. Hermanitos que están allá, hermanitas que están atrás del sonido, vénganse por favor para que ya iniciemos este taller. Y los que saben de las clases del virtual, sí saben que sí les preguntamos, ¿eh? Vénganse por favor, vénganse ya para que empecemos, ¿o no? Vénganse por favor, hermanos. Y que seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, que hables a nuestras vidas. O sea, la vida, Señor, de todos y cada uno de nuestros instructores, de todo lo que se trate, Señor, sea vida eterna, Señor, que sea de bendición para tu pueblo. Permítenos ser nada más oidores, no olvidemos, Señor, sino que todo lo que aprendamos el día de hoy sea de gran bendición y de gran aplicación en los lugares donde tú nos permites salir. Padre, en el nombre de tu Hijo te lo rogamos, Santo Espíritu, que así sea, hoy y siempre. Amén. Hace muchos siglos se le hizo la pregunta que estamos poniendo en la presentación. ¿Entiendes lo que lees? ¿Se acuerdan ustedes a quién le hizo la pregunta? Como no me hacen caso, yo voy a ir atrás y voy a hacer las preguntas. ¿A quién le hicieron esta pregunta, hermanos? A ver, me voy a ir al que esté más atrás. ¿A quién le hicieron la pregunta? Muy bien, ¿alguien más esté aquí atrás? Sí, hermano. A Felipe. ¿A Felipe? Mejor vénganse, ¿no? Vénganse y así ya no les vuelvo a preguntar. Sí, no, hermano, hay muchas sillas. ¿Te llevo de la mano? Vénganse. ¿Entiendes lo que lees? No, te hizo caso. Así dice mi amiga, vénganse. Vénganse, porque se siente uno muy feo de que no, allá hay lugares, allá hay lugares, allá hay lugares, allá hay lugares. Vénganse. Y además, yo nunca he visto que una Biblia se canse. Sí, pero no se vale, ¿verdad? Y sobre todo si siguen comiendo. Siguiente, por favor. ¿Qué piensa la gente sobre la Biblia? La encuesta que, si a ustedes les interesa, al final yo les voy a dar un número de WhatsApp y ustedes me la piden, pero una encuesta que se realizó en varios países, entre ellos en México y entre ellos a gente de nosotros, de la Iglesia Cristiana Interdenominacional, los resultados que arrojó fueron estos. ¿Cuál es la primera viñeta? ¿La puedes leer, mi querido hermano? El 50% de los adolescentes en el mundo cree que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Esto será para dar gloria a Dios? Sería más correcto el 100. Quiere decir que la mitad de la gente cree que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, yo no daría gloria a Dios, ¿verdad? Al contrario, quiere decir que tenemos todavía que alcanzar, cuanto menos, al otro 50%. El 37% de los adolescentes en América Latina creen que la Biblia debe tener
tercera viñeta. Preguntándole a los adolescentes cristianos, solo 1 de cada 10 lee su Biblia todos los días. Fíjese bien, ya no fue a los adolescentes o a los cristianos o a los no creyentes o a toda la gente de la encuesta, a los cristianos. Y de los cristianos, solo 1 de cada 10 lee la Biblia todos los días. Entre ellos, ¿ustedes creen que estén, por ejemplo, nuestros adolescentes? Lamentablemente, sí. Hermanos que están llegando, bienvenidos, acérquense lo más que puedan, por favor. También se pueden traer las sillas y quedar aquí atrás. Aquí hay varias sillas todavía que están libres, que están desocupadas. Vénganse, por favor. Siguiente, por favor. Sin embargo, 14% de los encuestados en México creen que aunque la Biblia es inspirada por Dios, ¿qué dice? Eso cree 14% de los cristianos mexicanos. Y la contraparte, y sin embargo, el 16% de los adolescentes que no son cristianos pueden buscar versículos que les consuelen. Yo soy mucho de lo que era Twitter y ahora es X. Y de repente pues, salen ahí muchas cosas, como les voy a enseñar en lo que sigue. Pero veo, por ejemplo, a un galán que está haciendo sus fechorías, o a un gay, y de repente pone en su estado: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú dices, algo no checa, ¿no? Algo no está bien. Algo que él dice no corresponde con sus acciones. Siguiente, por favor. Los creyentes tenemos grandes retos. Siguiente. ¿Qué retos tendremos? Esto pasa en las redes sociales. Génesis 32:30. Vi a Dios cara a cara. Juan 1:18, Juan 14:12. Nadie ha visto la cara de Dios. ¿Qué hacen los ateos? O a la segunda, ¿cómo se le llama a una persona que ya leyó la Biblia? Ateo. ¿Cómo responderíamos nosotros a esa cultura y a esa corriente que están manifestándose, sobre todo en las redes sociales? ¿Qué les diríamos? Les diríamos: la Biblia es la palabra de Dios inspirada divinamente y por lo tanto la única regla de fe a la que debe ajustarse nuestra vida. Sí se las podemos decir, porque es nuestro segundo punto doctrinal, pero ¿qué nos dirían ellos? Muy bien, mucho gusto, guiño, que te vaya bien, que te aproveche, etcétera, ¿no? Ustedes cada domingo tienen el enorme reto de estar frente a un grupo de niños, de adolescentes o de personas de la edad adulta. La verdad es que nuestro auditorio es cómodo, porque les hablamos acerca de la palabra de Dios a personas que, como nosotros, creen que la Biblia es la palabra de Dios. Pero esas mismas personas que están sentadas con nosotros los domingos por la mañana, sobre todo los adolescentes, de lunes a viernes, ¿qué reciben en la escuela? Totalmente contradictoria, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes una escuela dominical en donde estuvimos hablando acerca de si los 6 días de la creación eran literales
o eran en un sentido figurado. Y fue un debate encendido dentro de la iglesia. ¿Por qué? Pues porque entre nosotros todavía hay algún peso de alguno de los métodos de interpretación que no nos atrevemos todavía pues a rechazarlos o a decir que esto fue pues en algunos como el método literalista. ¿De qué año creen ustedes que sea el método literalista de la Biblia? Como del 20. El 20, 1920, 1820. Conteste, hermano. 2020. Muy bien. De 1520. ¿Será el método literalista un invento cristiano? El método literalista es de la época de los judíos. El método literalista es del tiempo, ya el mismo Señor Jesús combatió el método literalista. Estamos hablando casi que de la misma época de Moisés. Era literal. Lo increíble es que a 4,000 años de distancia todavía haya personas que crean que todo es literal. Claro, con la época cristiana nos fuimos al otro lado y nos fuimos a decir que todo era ¿qué? Figurado, alegórico o místico. Y hay que ir como mirando y entendiendo algunos procesos interesantes de la fe cristiana. Siguiente, por favor. ¿Qué nos dicen allá afuera? Pensamiento crítico. Si tú fueras Dios, ¿dotarías al ser humano con la capacidad de desarrollar deseos de venganza, odio y tendencias de abusar de niños? Ese mensaje, ¿contra quién va dirigido? Con la curia romana, que tienen ellos esa acusación que está muy puntual sobre ellos. Pero el siguiente, en Génesis 19, 24 y 25, Dios mata a toda la población de 2 ciudades, incluyendo mujeres y niños. Esta gente es aniquilada y le pone, entre comillas, por sus pecados. La escena incluye además la muerte de la esposa de Lot por el delito imperdonable de mirar atrás. Lo leen eso personas que no vienen a nuestra iglesia o que no vienen a ninguna iglesia. ¿Y qué es lo que ellos piensan? Dios es malo, Dios es sanguinario, Dios es un tirano, Dios es un ególatra. ¿Por qué quiere nuestra adoración? No se comprende, no se entiende, no estamos encontrando el sentido profundo de lo que está diciendo las Sagradas Escrituras. ¿Por qué creen que sea? Hermano, porque ellos hacen un lugar literal de la Sagrada. Miren, aquí ellos con honestidad no me preocupan, porque la gente que está allá afuera pues no sabe. ¿Saben quiénes me preocupan? Los que desde dentro no tienen un contexto y un conocimiento profundo de la palabra de nuestro Dios. ¿Y por qué les digo esto? Porque entre nosotros hay frases tales como Dios me habló, Dios me dijo, Dios me ordenó, así fuimos enseñados. ¿Miento? Mi abuela
Mi abuela, a la que por cierto yo no conocí y no conoció a mi papá, porque murió cuando mi papá tenía 8 meses de nacido, mi abuela tenía, pues ahora como que la mitificamos a mi abuela, muy linda, muy hermosa, no hay muerto malo, ¿verdad? Y entonces mi abuela cosía sus propios vestidos. Y entonces cosió un vestido y yo creo que pues jovencita, bonita, pues le quedó bien. Y se acercó una hermanita de la iglesia y le dice: Dios me dijo que me tienes que regalar ese vestido. Y mi abuela, pues es mi abuela, ¿verdad? Yo no puedo hablar mal de ella. Ella ingenua y linda le dijo: sí, hermano, el próximo domingo se lo traigo lavado y planchado. Y se lo llevó al siguiente domingo. Mi abuelo tenía una panadería en ese tiempo y bueno, pues no abundaba el dinero, como no abunda ahora tampoco, ¿no? Y entonces, al paso de los meses, pudo comprar otro corte y se volvió a hacer otro vestido. ¿Y qué creen? Que vuelve a llegar la hermanita atrevida. No, porque ella, ¿cómo dijiste, Lady? Por aquí estás, Lady. Ya te perdí. ¿Cómo dijiste, Lady, de una hermanita, amiga nuestra, por allá? ¿Dios le habla por teléfono? Sí. Ah, por WhatsApp. Dios le manda mensaje. Entonces, Dios le mandó un mensaje de WhatsApp a la hermanita aquella y le dijo: Lidia, Dios me dijo que también me regales ese vestido. Pero bendito sea Dios, el Señor iluminó a mi abuela y le dijo: muy bien, hermano. Dígale a Dios que ahora me lo diga a mí. Y santo remedio. O a lo mejor porque no había WhatsApp no le llegó el mensaje. No llegaron las 2 palomitas. Así de absurdo muchas veces actuamos en la iglesia. Bueno, hablando con Lady acá entre nos, solo los que son de esa zona lo sabrán, tenemos una hermanita que dice que voló al cielo. Lo que no sé si voló en Aeroméxico, en Volaris, en parapente. Hay en nuestra iglesia, en nuestras iglesias, hay prácticas terribles, hay prácticas nocivas, hay un pensamiento que a mí me parece genial. Menos Dios me dijo, más escrito está. Amén. Porque cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a dejar de estar hablando tonterías. Pero nos vamos a encontrar y enfrentar a otro problema. Siguiente, por favor. Nos hace falta explicar versículos difíciles en la Biblia. ¿Habrá versículos difíciles en la Biblia? ¿Me podrán explicar alguno? Mi hermano, gloria a Dios. ¿Me va a explicar uno? A ver, le presto el micrófono. No explicar, hermano, si me hicieron a mí la pregunta muy bien que lo supe explicar. Sí. Me comentaron que si la Biblia es perfecta en sí misma y habla por sí misma, ¿por qué dice que la tierra se detuvo con Josué? Y hoy se comprueba que la tierra ¿por qué dicen que el sol se detuvo cuando se comprueba exactamente? Y luego dicen ellos, y la ciencia demostró que el sol no se mueve. ¿Cómo me explicas eso? Sí, yo en mi momento y hasta ahorita le dije, eso me lo hicieron hace 20 años, 25 años. Y yo pues apenas comenzaba a leer y hasta ahorita la escritura. Entonces, sí la leo. Sí la leo por eso. Entonces dije, ¿cómo es eso? A mí se me hizo muy complicado. No sé ni hebreo, ni griego. Y se me hizo muy complicada contestar esa pregunta. A los cristianos
Perdón que no hable de los de Asambleas de Dios o de los metodistas o de los de nuestros hermanos. Perdón que hable de los de ICIA, pero es que es lo que yo conozco y es en donde yo estoy. A los cristianos de ICIA nos encanta hablar acerca de esas historias y de esos mitos. Bueno, confieso, nosotros mismos nos hemos dicho en algunas ocasiones. Uno, ese. Bueno, hay un libro, no vengo a vender libros, que quede claro, pero, perdón, pues uno que lee, ahí los puede verificar. Hay un libro que se llama Mitos que creemos y compartimos los cristianos. Y en ese libro justamente habla de ese tema. Y habla de cómo existe esa creencia generalizada de que existió una persona que estaba en la NASA en el momento especial cuando se iba a lanzar el cohete, y entonces este es el libro, y entonces en ese momento que no salían las cuentas, no solo a usted no le salen las cuentas, a la NASA tampoco, y entonces ellos dicen que faltaban tantos grados, etc. Y descubrieron en la Biblia que existía eso. Pero aún así faltaban unos minutos. Y se fueron ahora al libro de Isaías. ¿Con qué rey? Ezequías. El rey Ezequías. Pero yo no quisiera llevarme más tiempo, pero fíjense bien, así hay mitos sobre la NASA. Suprimió las fotos de la Nueva Jerusalén acercándose al espacio. El logotipo de cierta corporación demuestra que tiene conexiones satánicas. El logotipo es Crest. Ellos no lo dicen, pero yo se lo puedo decir. Los soviéticos en Siberia perforaron un hueco tan profundo que se encontraron con el infierno. Debemos creer a todos los ex. Aquí ya todos son casados, no hay problema, ¿verdad? Pero se refiere a los ex satánicos, ex Illuminati, ex jesuitas. A veces sí, a veces no. En otros de plano, no. Rupert Murdoch produjo la nueva versión internacional, no. ¿La NBI es una Biblia gay? No. Si le llama la atención este libro, es una buena forma de que pueda usted mirar los mitos. El mito que a mí me encanta, y que lo decía mi papá, era que en una carretera en Texas se acercó una persona que estaba pidiendo ride, y entonces llegaron unos hermanos y le dijeron, sí, vente, y empezaron a platicar, y de pronto esa persona les dijo, Cristo viene, y desapareció. Bueno, todas esas fábulas y todos esos pensamientos nos encanta repetirlos. ¿Sabemos si son verdad? Eso era el Facebook de la época. Pero ahora existe un Facebook real. Y en el Facebook real, ¿qué se puede poner? Lo que yo quiera lo puedo poner. Mi hermano, que no lo conozco y que apenas lo estoy mirando, mi hermano no trae calcetines. Y puedo poner una foto. ¿Y qué hago con la foto? Muéstrenles, hermano, que sí trae calcetines. Y sí combina. Pero yo les puedo mostrar con un pequeño Photoshop. ¿Qué es Photoshop? Una manipulación. Le puedo poner a mi hermano que no trae calcetines, o le puedo poner el short, o le puedo poner el cabello verde. Lo increíble es que haya gente que lo crea. Ay, mi hermano, sí. Bueno, sí se veía bien de cabello verde, Toda esa clase de cosas. Si nosotros hoy no estamos exentos, imagínense cuando se habla acerca de la Biblia. Hay versículos difíciles en la Biblia. ¿Por qué no vamos y verificamos algunos y aprovechamos que está aquí nuestro querido hermano Francisco Fermín y miramos algunos de ellos? Estos son Éxodo 21:7. ¿Alguna hermana que quiera leer Éxodo 21:7?
7. ¿Qué dice Éxodo 21, 7? A ver, hermanitas. Ahora vamos a decir menos celulares y más la Biblia, porque todo el mundo tiene el celular en la mano y mejor, ¿por qué no nos leen Éxodo 21, 7? Gloria a Dios. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Hermana, ¿lo puede volver a leer? No entendimos. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. A ver, explíquenme. ¿La Biblia habla de vender a una hija como esclava? ¿Habían leído ese versículo? ¿Habían leído ese pasaje? Y entonces, ¿qué explicación le podemos dar? ¿O qué explicación le vas a dar tú a tu secundario, a tu intermedio o al hermanito que acaba de llegar a la iglesia? La Biblia apoya que vendamos a las hijas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A lo mejor con eso pagamos COPE. Pero, ¿eso es lo que realmente está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué piensa, hermano querido Francisco Fermín? Les quiero presentar al hermano Francisco Fermín. El hermano Francisco Fermín es profesor de Biblia. Él da clases de hebreo, él da clases sobre Antiguo Testamento, da clases sobre hermenéutica. Escribió un libro del que lamentablemente lo vamos a tener hasta el mes que viene. Ya no me creen porque le digo eso cada mes, pero él escribió un libro que se llama La Biblia, la aventura de su maravillosa historia. Pero allí le narra prácticamente como si fuera sus nietos cómo se dio el desarrollo de la Biblia, pero es un profesor exégeta y nos va a responder esta pregunta que no sabemos cómo responderla. Gracias, Aarón. Mucho gusto, hermanos. Era más fácil que me presentara como la burra de Balaam, pero bueno. Ustedes conocen la historia. Bueno, estamos escuchando la exposición desde un principio y tratando de relacionar lo último que preguntaba el hermano, que comentaba. Eso me lleva a pensar en algo en lo que seguramente todos nos hemos enfrentado, que alguna persona escéptica nos dice que no puede creer en la Biblia porque la escribieron los hombres. ¿Se han escuchado eso? Entonces, a mí me lo han planteado infinidad de veces. Y yo siempre les digo, por supuesto, ¿a poco me creerías si yo te dijera que Dios la escribió? O sea, ¿quién podría de veras suponer que una mano gigante bajó del cielo y escribió la Biblia? Nadie creo que creería esto aquí. Pero eso también nos lleva a pensar entonces que la Biblia no fue tampoco dictada. Porque una cosa es que haya sido inspirada y otra cosa es que se haya dictado la Biblia. Porque la Biblia fue escrita por hombres que fueron inspirados por Dios. Pero esos hombres que la escribieron fueron instrumentos humanos que tenían un lenguaje, una manera de pensar, una manera de hablar, y eso Dios lo respetó. O sea, usó su propia lengua, sus propios criterios, su forma de expresar el mundo para poder comunicar un mensaje. Entonces, eso nos lleva a pensar precisamente en todo esto que nos está planteando ahora, que tenemos que tomar en cuenta los diferentes géneros literarios que hay en la Biblia, la forma de decir las cosas, pero también hay que tomar en cuenta la cultura. Creo que todos entenderían si yo les dijera que hace unos días un joven fue a pedir la mano de fulanita para casarse con ella, pero nadie creería que el papá le cortó la mano y se la dio. ¿Quién podría creer eso? Seguramente el papá le diría, pues ¿para qué quieres la mano? Llévatela completa. Pero nosotros entendemos esa expresión, fue a pedir la mano, es un modismo. Bueno, así en la Biblia hay muchos modismos, muchas figuras del lenguaje, muchos géneros literarios. El hermano hace una pregunta muy interesante y que tiene que ver con muchos pasajes de la Biblia. Y, por ejemplo, ¿se han preguntado por qué Génesis 1:1 no dice en el principio creó Dios el universo, las galaxias? ¿Por qué dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Nada más. Porque cuando se escribió Génesis 1:1, todavía no se ha inventado una palabra en hebreo
que nosotros hoy usamos como universo, mucho menos galaxia, no se sabía que había galaxias. Pero cuando se escribió Génesis 1:1, decir que Dios creó los cielos y la tierra es una forma de decir todo lo que ven tus ojos, todo lo que ves a tu alrededor, porque tampoco se sabía que había un microcosmos. ¿Quién pudiera citar un pasaje donde se habla de las bacterias y de los virus? No hay, porque nadie sabía que había bacterias y que había virus. Sin embargo, hay muchos pasajes donde entendemos, y por ahí vamos a ver algunos que nos vamos a ver, que tiene que ver con bacterias y que tiene que ver con virus. O sea, con todo esto vamos dimensionando la importancia que tiene conocer los géneros literarios, pero también tomar en cuenta la cultura, porque en su momento muchas cosas que leemos, como este pasaje que nos acaba de citar, tiene que ver con algo que a Israel le tocó vivir en determinada época y que así lo practicaron, pero también podemos constatar por la misma Biblia que hubo otro momento histórico en que ellos dejaron de practicar eso. O sea, no siempre vamos a ver que los judíos o Israel o los judíos estuvieran vendiendo a sus hijas o a sus hijos, pero en ese momento histórico requería un texto que pudiera normar o pudiera establecer ciertas maneras de proceder. O sea que hay muchos textos que se explican a la luz del momento. Tenemos otros pasajes así muy interesantes. Solamente hay 3 puntos que nosotros les hablamos mucho a nuestros hermanos en las clases. Creo que ya hasta se lo saben. La Biblia no se escribió en español. Porque si mi abuelita Chonita escucha la semana pasada que el pastor dijo en su predicación, y Jesús dijo, y Jesús lloró, y el apóstol, ella cree que fue en español, en castellano sería más propio, ¿no? La segunda, la Biblia no se escribió la semana pasada. La parte más nueva de la Biblia, ¿cuánto tiempo tiene? 2000 años. ¿Qué hay 100 años? Es nada, ¿no? 1900, 2000, 2100, en 2000 años. Y tercera, la Biblia no se escribió en un contexto latinoamericano. La Biblia no se escribió en Ciudad de México, no se escribió en Buenos Aires, no se escribió en Bogotá, no se escribió en Monterrey. Levanten la mano nuestros hermanos de Monterrey. No hay hermanos de Monterrey, están en el otro taller. Esto lo hablamos mucho y lo decimos mucho en la escuela dominical. Y cuando salimos también utilizamos mucho este ejemplo. Si yo le digo hoy aquí a mi hermanito que viene conmigo, tráeme una guajolota. Hasta los que estaban dormidos despertaron. Tráeme una guajolota. Que sean 2. Y me va a decir roja o verde. O de dulce, ¿no? De dulce. Yo le diría, hembra, macho, guajolote o guajolota. ¿Aquí habrá alguien que no me entienda con la guajolota? Por poquito. ¿No me entiendes con la guajolota? Espérate. Ahora sí lo entiendo, hasta le puedo pedir un guajolocombo, ¿no? Pero eso, con Antonio. Hace 20 años que yo, más o menos 30 años que llegué yo a México, del estado de San Luis Potosí, de la Sierra. Estaba yo muy jovencita, entonces una guajolota. Yo me imaginé un guajolote hembra, y me imaginé llevándole su guajolote. O sea, ese es el contexto, y había muchas cosas que yo no entendía. Los chilangos hemos llegado a un nivel culinario. Yo creo que, como bien dice el meme, no hemos conquistado el mundo porque no queremos. ¿Saben ahora en qué se ha transformado la guajolota?
Bueno, ahora hemos ido evolucionando y ahora es una torta de chilaquiles. No se rían, no se rían. Yo voy a empezar luego con lo de Monterrey y con lo de Mérida y con lo de Guadalajara. Es una cama de chilaquiles. Y luego una milanesa. Y luego cochinita. Y luego tantito queso. Eso es nada más para aguantar el ayuno. El chilango es algo extraordinario. Pero cuando hablamos de modismos, tenemos que entender que todos utilizamos modismos. La Biblia tiene modismos. Y en esos modismos son los que hay que entenderlos a la luz de qué. ¿Qué nos dijo el profesor Francisco? A la luz del contexto en el que fue escrito, de la cultura en la que fue escrita y también de la cultura hacia la que va dirigida. Hay un texto, bueno, hay muchos y ahorita vamos a ver otro texto, pero hay algunos textos que son complicadísimos de comprender. Vamos a ver el siguiente, Levítico 11:7. Ahora un hermano que quiera leer Levítico 11:7. Mi hermano va a leer Levítico 11:7. También del cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundo. Ni tocaréis su cuerpo muerto. A ver, levante la mano el que no se ha comido un delicioso taco de cuerito. Pecadores. Eso es sacar las cosas de contexto. Si quisiéramos ser literales, entonces, ahí está ese tema también, ¿no? O el siguiente, por favor, igual está el Levítico. Levítico 19:28. ¿Quién lo quiere leer? Levítico 19:28. Mi hermano, Levítico 19:28. Y prepare una hermana, Deuteronomio 22:9 y 11. Y no hagáis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Perdón, hermanos, el hermano Alfredo Morán, yo les suplico sus oraciones por mi hermano. El hermano ha sentido en el Señor hacer un trabajo en una área muy complicada, muy difícil y es nuestro amigo, pero estamos pidiéndole mucho al Señor por su vida, por su mente, por su trabajo y que lo que Él ha puesto en su corazón sea para la gloria de Dios. Acuérdense, el notario Alfredo Morán, todos vamos a estar orando por ti y por nosotros. Que el Señor te bendiga. Gracias, gracias. ¿Qué decía ese pasaje y cuál es la forma para que nosotros digamos entonces no a qué? No a los tatuajes, sino a los que se rayan. ¿Han visto que ahora los futbolistas se hacen como figuras en la cabeza? Creo que son los del América, ¿no? Todos. Hemos perdido valores, ¿no? Siguiente. Isaías 34:7. Esto lo pusimos en la Nueva Raza. Y en ese tuvimos ahí, bueno, yo pensaba que íbamos a tener un debate, que íbamos a ver. Nadie nos dijo nada, que por cierto ese lo tomamos de este otro libro. Otra vez, no estoy vendiendo libros, pero pues ¿qué quieren? Son las formas o los elementos que tenemos para poder documentarnos y saber lo que está pasando. ¿Cómo no leer la Biblia? Cuando yo leí este título, yo dije, ¿cómo? ¿Cómo que cómo no leer la Biblia? Bueno, ¿cómo no leer la Biblia entendiendo las partes de la Escritura que suenan antimujeres, anticiencia, a favor de la violencia o la esclavitud u otros temas controversiales? Cada vez hay más personas, perdón, ya llegué a los 50 y necesito esto.
diciendo que la Biblia está desactualizada o que tiene enseñanzas que han hecho mal a la humanidad. Esto se debe a que por muchos años la Iglesia ha demandado leerla sin enseñarla a comprender lo que se estaba leyendo, abriendo así la puerta no solo a errores de interpretación, sino al desánimo de muchos. Si usted le dice a sus hermanos, a sus alumnos, a las personas que están con usted, lea la Biblia, y no le enseña lo que debe de leer, estamos haciendo hoy una tarea incompleta. Tenemos que enseñarles, pero tenemos que acompañarlos, sobre todo con estos pasajes que son complicados. Hablábamos de los unicornios. La Biblia en la versión 9, mi hermano Francisco Fermín ahorita me estaba enseñando, muéstrales, trae el Nuevo Testamento. Mi hermano Francisco es una persona, yo puedo decir que es una persona un poco extraña. Lee la Biblia y la lee en otras versiones. Eso es pecado entre nosotros, ¿eh? Pero ahora está regresando a leer la versión 9. Ya leyó la Reina Valera 2020, ya leyó la NBI, por supuesto ha leído muchas veces la 60 y todo, y me estaba diciendo ahorita, regresé a leer la 1909 para acordarme de algunos términos. Qué hermoso, ¿no? Que leamos siempre en muchas otras versiones. Ese fue el consejo que les dimos en la Nueva Raza para este año, leer otras versiones. Pero ¿qué pasa cuando llegan a Papiro o a cualquier otra librería? ¿Qué es lo primero que preguntan al ver una Biblia? Ay, ustedes no son tan abiertos. Los hermanos allá instructores dijeron, no, ¿cuánto cuesta? Es lo primero que uno pregunta, ¿no? Pero ¿cuál es lo segundo? ¿Tienes la Reina Valera 1960? Tiene dibujitos. No tiene dibujitos. Es Reina Valera. Pero algunos inocentes y que se ve que tienen poco en el Evangelio o que solo van cada año, ¿es Reina Valeria? ¿Cómo era la esposa de King James? Así ha llegado la gente a la librería. Me da mucha ternura y me da mucha tristeza que la gente, si no es Reina Valera 60, letra grande, palabras de Cristo en rojo para hacer el comercial completo, no la compra. Porque su pastor le dijo que no es la versión correcta. Pero hermanos, la iglesia, nuestra iglesia, nació leyendo la 1909. Amén. Y en el año 70, los hermanos en Dios, aunque hubo un no pequeño zipizape, y se fueron algunos, decidió cambiar a la versión 1960. Yo les hago hoy la pregunta, sin mencionar versiones, ¿qué sucedería si mañana decimos, vamos a hacer un sínodo para ver si seguimos con la versión 60 o abrimos a más versiones de la Biblia? ¿Qué sucedería? La revolución. No les entendí, pero supongo la respuesta. Porque creemos que solo esta versión es la autoritativa. Y estamos haciendo con esto, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos haciendo a Dios pequeño. Y estamos haciendo a Dios a nuestra imagen y semejanza. Y no nosotros a imagen y semejanza del Señor siervo. Pero tampoco es malo que nos quedemos con la Reina Valera, porque habla de verdades eternas, habla de verdad de la salvación, del pecado y del amor de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Yo tengo muchas versiones bíblicas y las leo, pero a lo que yo voy, si nos quedamos con la Reina Valera, ¿son las verdades eternas de Dios? ¿O no hay verdades eternas de Dios en ella? ¿Y las otras no la tienen? ¿No tienen verdades eternas de Dios? ¿Sabe cuál es el tema? Usted y yo ya crecimos un poquito.
pero los jóvenes no entienden el lenguaje de la versión 60. El problema es que nosotros queremos que los jóvenes entiendan con nuestros anteojos y con nuestras formas. ¿Hay? Sí. Bueno, le presto el micrófono para que... Sí, venga, hermana. Hay que entender que todos tenemos también un contexto y una educación distinta. Para nuestra iglesia es importantísimo que los niños de 12 años entiendan el español del siglo XV. Que es real y que duro, ¿no? Sí. Aquí ya empiezan las controles. Yo comparto esa idea. Sí, hermano. Véngase un poquito más Nos acá. quedamos mejor con... Sí. ¿Qué nos interesa? ¿Cómo empezó esta... Perdón por los hermanos que llegaron media hora tarde, pero ¿cómo empezó esta charla? ¿Cuál era la pregunta inicial? ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Entender que la versión Reina Valera 1960 está escrita en el español de España, no en el español de América. Entonces también comprender el contexto y cómo se está usando, pues no es el actual. Vosotros pues obraréis así. Se oye lindo, se oye poético, se oye bíblico, pero cuando nosotros llamamos a la oración, vosotros tendríais la gentileza de pasar, ¿lo hacemos así? No estamos peleando contra la Reina Valera, estamos abriendo el espacio para que leamos también otras versiones. Y también para que usted, querido hermano, se prepare y diga, ah, caray, ¿por qué este versículo no viene en esta versión y en esta sí? ¿Sabe qué hago yo? No porque me ponga de ejemplo, porque para nada es la idea, pero es lo más cercano que tengo de comprensión. Yo leo la NBI, leo la NTV, leo la TLA, leo la Nueva Biblia de las Américas, pero siempre, ¿saben a dónde regreso? Pues regreso a la 60 porque es la que yo aprendí, porque es la que yo conozco, porque también es la que amo, pero no descalifico las demás. ¿Por qué? Porque también son la palabra de Dios. Y si mi sobrino de 10 años, que es medio bilingüe y medio pocho, puede entender una versión mucho más sencilla y mucho más accesible, lo que yo quiero es que entienda lo que está leyendo. Vámonos a otro pasaje complicado. ¿Qué decíamos de los unicornios? La versión 9 habla de los unicornios. Y entonces, ahí entramos a un tema de contexto. ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan la palabra unicornio? Es un personaje de fantasía. Bueno, si ustedes no son financieros, ustedes van a pensar en un ser mitológico, blanco, un caballo con un enorme cuerno en la frente. ¿Hay aquí algún financiero? ¿Qué es un unicornio? A ver, hermana, te presto el micrófono para que nos digas qué es un unicornio, porque también, así como la torta de tamal, así en el ámbito financiero, hay una sección para unicornios, ¿no? Pues se les conoce a las startups que recién comienzan, pero que están creciendo de manera exorbitante y son muy prometedoras para su desarrollo, para tecnología. Una de ellas podría ser Uber, no sé, Didi, también se le conoce como unicornio, Kavak, entre otras empresas. Kavak con unicornio. ¿Alguno ha comprado su carro en Kavak? No es otro comercial tampoco. No, ni lo compren. ¿Alguno se ha subido a un Uber? Ese es otro unicornio. Son los famosos nuevos empresas que han surgido así como de la nada y que han tenido un éxito increíble. Bueno, nosotros pensamos en el término unicornio y decimos, no, el que tradujo la Biblia se deschavetó. O la Biblia habla
de muchas otras especies que nosotros hoy no conocimos. La Biblia habla de los leones. ¿Con quién peleaba David? Con osos y leones, ¿no? Y entonces tú lo encuentras y lo podemos leer y decimos, sí, es cierto, es verdad, solo que ahora ¿dónde están los leones? Pues en el zoológico, ¿verdad? Porque ya casi no hay. Están en solo ciertas regiones de África. ¿Quiere decir que entonces la Biblia está mal? No, eran otras circunstancias y estamos hablando de 3.000, 4.000 años, 5.000 años de distancia. Vámonos a otro pasaje complicado. Vámonos ahora a el Salmo 37:9 y a Habacuc. Vamos a leer primero Habacuc 2:2, que eso ya lo hemos hablado, pero primero leamos Habacuc 2:2. ¿Quién quiere leer Habacuc 2:2? Levante la mano el que lo quiera leer. Mi hermana, y voy a cometer un sacrilegio. Le voy a pedir a dos jóvenes que lean el mismo pasaje, pero uno en la NBI y otro en la NTP. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Declara la visión en tablas, para que corra el que lea en ella. Estoy yendo, no a correr, porque yo no tengo esas virtudes, pero luego me voy a caminar a los números. Y entonces yo voy corriendo ahí o caminando, declarando una visión. ¿Será el lugar idóneo? ¿Será el lugar adecuado para hablar acerca de una visión? No significará que ese pasaje fue complicado en su traducción. ¿Alguien nos quiere leer, por favor, en la nueva traducción viviente, cómo dice? ¿En la traducción viviente? Entonces el Señor me dijo... Espera, ya, que la hermano y busca la NBI, por favor. Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Suena bastante más lógico, suena bastante más comprensible, ¿no? Entonces sí, que uno lleve a otro el mensaje, pero que dice otra versión. Hermana Janet, te presto el micrófono para que te escuchemos. Y el Señor le respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. ¿Cuál texto lo comprende mejor? Se comprende un poco mejor. Tú y yo, bueno, salvo Francisco, pero y algún otro. Pero tú y yo, con trabajos hablamos castellano, ¿no? Pero hay hermanos que hablan griego, hay hermanos que hablan hebreo, hay hermanos que hablan arameo, que conocen perfectamente el sentido de las palabras, el valor de las palabras. Pero además les doy otro dato. Tú y yo nos podemos seguir peleando por las versiones de la Biblia. Pero los traductores de la Biblia es un trabajo tan complicado y es un trabajo tan específico que prácticamente son los mismos que las casas editoriales les han pedido que traduzcan la NBI, la NTV, la TLA, la Nueva Biblia de las Américas. Bueno, no, la Nueva Biblia de las Américas esa es otra, está en otra bolsa. Pero son los mismos los que traducen y tú me preguntarías entonces ¿por qué hay diferencias? ¿Por qué lo hacen con criterios diferentes? ¿Por qué lo hacen en base a 3 grandes escuelas de traducción?
la traducción literal, palabra por palabra, la traducción ecléctica que toma lo mejor de las otras dos y la última, la paráfrasis. ¿Qué quiere decir la paráfrasis? Lo que el orador sagrado quiso expresar, pero de repente en esas cosas, pues en el afán de hacerlo mucho más entendible, pues se vuelve algo pues como un poco diluido, ¿no? Pero si yo entiendo en mi capacidad cognitiva, si yo entiendo la NTV, que por cierto, por eso muchos la entendemos, porque es la versión más fácil de comprender, porque ¿sabe para quién fue escrita o para quién fue traducida? Para niños. Para los niños de primaria. Amén. Si usted la lee y la entiende, gloria a Dios. Si usted ya va en la preparatoria, lea la NBI. Y si usted está en la universidad o en el posgrado, lea la versión 60. Lo importante es que la entienda. Y si usted está en un postdoctorado, lea una versión española que se llama La Palabra. Otro pasaje, veíamos el libro de los Salmos, Salmos 37:9. ¿Qué dice Salmo 37:9? Este está tremendo, ¿eh? ¿37:9? Entonces es 137, ¿no? En lo que reviso ese pasaje, ponle por favor a los textos. Jeremías 29:11. ¿Quién lo quiere leer? Jeremías 29:11. Ya vamos a acabar, ¿eh? Ya nos quedan nada más 2 o 3. Hermana, le presto el micrófono y lo leo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Perdón, pues por estar aquí. No, ¿qué dice? Porque yo sé los pensamientos que tengo de vosotros. Y entonces la gente dice, pues el Señor ya conoce todo, entonces ya Él ya conoce, ya para qué voy al templo. Pues Él ya conoce, ¿no? Salmo 137:9. ¿Cómo nos explicas ese pasaje, Salmo 137:9? ¿Lo quieres leer, hermano? 137, de 8 y 9, por favor. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Hola. Bueno, antes, si me permites, quisiera decir algo. Se mencionó sobre Reina Valera. Definitivamente Reina Valera es un texto extraordinario desde el punto de vista literario. Primero porque cuando se editó en 1569, es la segunda mitad del siglo XVI, y entre la segunda mitad del siglo XVI y la primera del siglo XVII, como muchos saben, es lo que se llama el siglo de oro de la lengua española. Ese es el momento de mayor esplendor de nuestro idioma. Incluso escritores como Carlos Monsiváis, él promovió mucho que se considerara esta Biblia como el primer clásico de la lengua española antes que Cervantes, porque Cervantes cuando publica el Quijote es a principios del siglo XVII. Entonces el primer libro, digamos, que hace un despliegue extraordinario de nuestro idioma sería la traducción de Casiodoro de Reina. Pero ahora la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿por qué no seguimos leyendo la Biblia del Oso, que es la primera Biblia, la de Casiodoro de 1569? ¿Por qué? ¿Por qué no nos quedamos con la de 1569? Ya no se entiende. Pues porque obviamente es un español que ya no hablamos y que no entenderíamos. De ahí por qué la necesidad que hay de estarla revisando, porque el idioma, nuestro idioma es un idioma vivo y que va cambiando. Pero hay una pregunta que Aaron me la ha escuchado varias veces y que me gusta abrir con ella cuando hablo sobre la historia del texto. Y es en ese sentido de reflexionar acerca de las versiones, pero un día
día estaba yo iniciando con esta pregunta: ¿qué Biblia leyó Jesús? Y por ahí una hermana levanta la mano y me dice: Reina Valera 60, pastor. Pues yo tuve que contener la risa, pero ella lo dijo con mucha seguridad y yo me puse en su lugar. Que uno, lógicamente, todavía no había español ni había nacido casi uno de reina. Pero si esa pregunta la planteamos de otra manera, sería: ¿con qué Biblia predicó Jesús? ¿Qué Biblia leyó, por ejemplo, Martín Lutero, que lo llevó a una experiencia de conversión? ¿Qué Biblia leyó incluso Casiodoro antes de que tradujera la Biblia en español? Y eso tocó su corazón porque él se convierte a la fe. Quiere decir que las verdades eternas no solamente están en Reina Valera 60, están en cualquier Biblia. Y muchos reformadores leyeron la Biblia en latín, y algunos tuvieron el privilegio de leerla en las lenguas originales. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no podemos reducir toda la verdad que predicamos a una versión y a una revisión, porque entonces eso nos mete en un problema no solo teológico, sino histórico, para poder justificar cómo es la razón por la que estamos leyendo en este momento Reina Valera 60. Ustedes saben que hay otras revisiones posteriores, la 77, que a mí me parece que es mucho mejor que la 60. A mí, no estoy diciendo que esa sea la mejor, pero está la Reina Valera contemporánea, la 2020, que para ser justos tendríamos que leerlas, compararlas con la Reina Valera 60 y de esa manera poder comprender. Ahora, ¿cuántos de nuestros hermanos indígenas en la República Mexicana que no hablan español se convirtieron y nunca leyeron Reina Valera 60? ¿En qué idioma les habló el Señor? No tuvo que ser en una versión en particular. Ahora, ya respondiendo a la pregunta, hay que tomar en cuenta que en la Biblia, que es un texto que se escribió en un lapso de 1400, 1500 años aproximadamente, una cosa que debemos tener siempre presente es que la revelación, y eso lo demuestra Hebreos capítulo 1, verso 1, la revelación de Dios es progresiva. Es decir, Dios no da a conocer todo en un momento. Voy a poner el siguiente ejemplo. Lo que Abraham entendió de Dios y supo de Dios no es lo que entendió Moisés, ni lo que entendió David. O sea, fíjense, Abraham es un personaje muy relevante en las tres religiones monoteístas. Resulta que Abraham no fue ni judío, ni cristiano, ni musulmán. No tenía Biblia. Nunca pisó una sinagoga, una mezquita, una iglesia, no tuvo pastor. Y sin embargo fue el padre de la fe. Pero él no conoció a Dios como Jehová o Yahvé, según se transmite, sino que lo conoció como el Shaddai. Pero él no supo nada tampoco de la Torah o de la ley. Y sin embargo, eso no impidió que conociera a Dios. Ahora, cuando nos encontramos con un pasaje como este salmo, lo que nos está expresando es lo que en ese momento el salmista entiende acerca de cómo él debe orar y cómo interviene Dios en la historia de su pueblo. Pero él todavía no tiene la revelación. Es más, cuando se compone este salmo, no existe ni siquiera todavía el libro de los Salmos, no existe el Nuevo Testamento. O sea, no existe toda la revelación que nosotros hoy con eso nos permite comprender por qué en su momento se escribe un texto de esa naturaleza. Y lo mismo sucede con muchos pasajes que nos ha enumerado Aarón, que son en su momento impactantes y que la verdad yo quisiera que no estuvieran en la Biblia. ¿Cuántos nos hemos enfrentado a una situación en la que decimos: Señor, ¿por qué permitiste que este pasaje esté aquí en la Biblia? Porque además ni lo predicaría y procuraría hasta evitarlo, ¿no? Pero yo creo que este texto es un ejemplo de cómo hay situaciones que el salmista describe desde su propia, vamos a decir, voy a usar una palabra que seguramente muchos han escuchado, su propia cosmovisión religiosa. Y eso es lo que él comprende y entiende como debe orar. Si él hubiera tenido la revelación del Nuevo Testamento, pues obviamente no hubiera orado de esa manera. ¿Cuántos de nosotros hemos corregido nuestras oraciones, las oraciones que hacíamos hace 10 años o cuando recién nos convertimos, ya no las hacemos así? Porque hoy tenemos la revelación de lo que es la oración y hasta le pediríamos perdón a Dios por muchas cosas que le pedimos y cómo se las pedimos, ¿no? Yo a veces creo que cuando Dios nos oye
no sabe mover la cabeza como diciendo, ay, no tienes ni idea de lo que estás diciendo, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que lo podríamos ver desde esa perspectiva. Yo de este texto he escuchado dos interpretaciones, y una era del doctor Samuel Pagán, y bueno, lo que me acuerdo es, una vez llegó un muchacho con mi papá y le dijo, yo no tengo nada en contra de mi suegra, de verdad no tengo nada, pero si en este momento me dijera que le cayó un rayo encima y que la quemaron toda, y empezó a describir, pues yo nada más diría que mala onda, pero no tengo nada en contra de él. Pues algo similar dice el hermano Pagán, que pues obviamente no estamos a favor de la violencia y todo, pero bueno, en ese tiempo había algunas de estas expresiones, ¿no? Pero no quiere decir que porque el Señor esté apoyando ese pasaje o esa conducta, ¿no? Hay que entender, y vamos a ir ahora a eso, nada más que vamos a tener un pequeño comercial en medio, vamos a entender que hay que hablar del contexto, y en el contexto vamos a ver el por qué hay algunas expresiones así en la Biblia. Miren ustedes, comercial. Gracias a Dios, desde hace 3 años, el Señor ha concedido a nuestro querido hermano Bernardo Díaz, aquí en el municipio de Tecámac, una parte de la mansión es Tecámac y la otra parte de la mansión es Temascalapa. Pero en el municipio de Tecámac, el Señor le concedió al hermano Bernardo Díaz, que es pastor en una iglesia en Ojo de Agua, acercarse con la presidenta municipal, y entonces le dijo, ¿y si hacemos un festival de la familia? ¿Y qué creen? La presidenta municipal le dijo, ¿cuánto cuesta? Ya dijo más o menos, vamos a traer a fulano, todo, y lo hicieron. Se ha llevado a cabo 3 años. Y este es el tercero o el cuarto. Este es el cuarto. Y aquí está mi hermano Naranjo, que viene a invitarnos a Unifest. Bienvenido, querido hermano. Buenas tardes a todos, pues gracias por el espacio, por el tiempo. Sé que están capacitándose, pero bueno, les agradecemos. Pues reciban un cordial saludo del pastor Bernardo Díaz, que lo comentaron, él es el coordinador general del evento Unifest. Efectivamente ya vamos, gracias a Dios, por el 4º año, y pues está creciendo bastante, ¿no? Entonces la intención de poderles visitar es precisamente para que ustedes puedan conocer lo que se va a realizar en Unifest. Tenemos invitados especiales, pero hay uno en particular que está haciendo un mover especial. Obviamente el principal es nuestro Señor, obviamente, pero hay portadores de la palabra que son de alto impacto. Entonces, si me apoyan por favor con el video, se los agradezco, por favor. Tecámac será testigo de la unidad. Oda Music, Cristin de Clary, Redimidos, Daniel Calvetti, Misión Música, Nick Bulich. 13 de diciembre, 12 del día, Parque Ecológico Sierra Hermosa. Unifest 2025. Muy bien, mis estimados, pues este es el evento que en esta ocasión, como ya vieron, 13 de diciembre, en el mismo lugar, en el Deportivo Sierra Hermosa. Les comentaba, se estuvo gestionando a lo largo de 2 años porque Nick pudiera venir a un Unifest. En el ámbito cristiano Nick es muy conocido, sin embargo también en el ámbito secular. ¿Cuál es la misión que tenemos en esta ocasión? Que gracias a la presencia de él, obviamente por todo el testimonio de vida que él tiene, vamos a poder invitar a jóvenes de escuelas secundarias para que escuchen esta conferencia y obviamente llevarlos a los pies de Cristo, que eso es lo más importante de todo.
De hecho, el próximo martes tenemos una reunión donde vamos a reunirnos ya con los directivos de las escuelas secundarias de Tecámac, porque ellos están muy interesados en este mensaje para los jóvenes. Pues va a haber un boletaje especial para ellos. Se está consiguiendo que incluso por ir al evento les otorguen un punto de calificación en su promedio general. Pues ese es el impacto tan grande que se está esperando ahorita en el Unifest. Es un evento totalmente evangelístico. De hecho, les estamos promoviendo a las iglesias que van a participar que con sus congregantes empiecen a trabajar ya con los invitados. Estamos trabajando en un esquema de 6 semanas, donde la primera semana invitamos, obviamente ya empezamos el 3 de noviembre en esa semana. Primero anotamos a personas que el Señor ponga en nuestro corazón, que sean inconversos, ¿no? Que esa es la finalidad, ¿no?, de hacer el evangelismo. En la segunda semana lo que hacemos es interceder, orar por ellos. Oramos específicamente por ellos para que Dios empiece a tocar su corazón. En la tercera semana los visitamos, y esto es con la finalidad de conocer sus necesidades. Estamos en una sociedad donde la tecnología nos ha alejado a unos de otros, y tal parece que es el único medio con el que podemos platicar a veces unos con otros, así estemos en la misma mesa. Entonces hoy estamos promoviendo que la iglesia tenga ese acercamiento con las personas que no conocen de Cristo. En la cuarta semana lo que estamos haciendo es un ayuno y confirmamos que vayan al evento de Unifest. Y en la última semana ya se lleva a cabo el Unifest. Hay algunas iglesias que, pues están organizando con autobuses, en fin. La verdad es que nosotros les vamos a dar el acceso a todos. En esta última semana ya las personas dicen, oye, te espero en tal lado, o el autobús va a salir de tal lado. En fin, ya cada quien se organizará y coordinará cómo hacer llegar a las personas. Entonces este esquema ya empezó. Yo traigo por ahí unos boletos físicos, traigo este esquema de las 6 semanas para que, si ustedes tienen a bien incorporarlo dentro de sus congregaciones, pues se los vamos a agradecer mucho para poder cumplir con esta parte de evangelismo. Ya hemos entregado más de 100,000 boletos físicos, porque tenemos centros de distribución. Más y más personas se están sumando a esto. Pero también traigo unos pósters. En estos pósters, aparte de obviamente el elenco que se presenta, viene un código QR. Si ustedes lo escanean, los va a mandar a la página de Boletia, y ahí van a poder descargar boletos digitales, la cantidad que ustedes quieran. Como les recuerdo, es un evento 100% gratuito. Unifest no pretende estar por encima de ningún evento. Unifest es una herramienta más para que podamos hacer llegar a las personas a Cristo. Entonces, está ahí la información. Pastor Tetos se va a encargar por ahí de los boletos y todo este tipo de cosas. Y en la librería, ahí se van a estar los boletos, y como les digo, pueden descargar más boletos digitales. Pues muchas gracias. Gracias. Oremos por Unifest. Usted va a decir, pero no va a ir el coro de la iglesia, no van a cantar himnos del himnario. Es un evento evangelístico, y que el Señor salve a las almas, que el Señor salve a los jóvenes. Necesitamos desesperadamente que el Señor esté en las escuelas. Estamos viendo toda la violencia que hay en secundarias, en primarias. Nuestra nación necesita a Cristo. ¿Amén? Y si nos dan un pretexto, nos invitan, podemos llevar a la gente, y la llevamos sí a nuestras iglesias. ¡Qué bendición!, ¿no? ¿Amén? Muy bien, regresamos. ¿En qué estábamos? Tito 2, 9 y 10. Con este vamos a cerrar. Tito 2, 9 y 10. ¿Qué dice Tito 2, 9 y 10? Apoya la esclavitud. Léanlo usted, ahora lo van a leer ustedes allí. Vámonos a la siguiente lámina, por favor, para que ya no se hagan tan cansados. Siguiente, por favor. Siguiente. Sí, hermano, un segundo, déjeme acercarme con el micrófono. Hace algunos años el Señor tuvo bien y una familia completa acercó al Señor, se empezó a congregar. Lo clásico en nuestra iglesia, les regalamos su Biblia, Reina Valera 60.
Pasa el tiempo, su hijita adolescente viene aquí a la mansión a su congreso de intermedios. Se compra su Biblia en EBI. Pasan los días y un día su mami me dice, hermana, le quiero hacer una pregunta. Ahora que mi hija fue allá a la reunión, se compró una Biblia diferente a la que ustedes nos dieron. Pero ¿sabe qué, hermana? Es una Biblia que está escrita como nosotros hablamos. Y la he estado leyendo y la entiendo más que a la que me dieron en la iglesia. Esa es la apertura que nosotros debemos de tener. Hermanos, yo sé que algunos están moviendo la cabeza y diciendo que sí. Decíamos con mi hermano Francisco en el grupo anterior, me preocupa el silencio de otros, me preocupa la cara que ponen algunos de ustedes. Pero hermano querido, si usted se da la oportunidad de empezar a comparar en otras versiones, va a ser una enorme bendición, porque va a poder hacer una comparación y va a poder preguntarse muchas cosas y va a poder estudiar, y con mucho gusto, yo no sé, pero yo me puedo acercar con los que saben para ver algunos pasajes como estos que hemos visto que son complicados. ¿Qué dice la lámina siguiente que lo escribió un hombre que se llamó Greg Cool? Si existiera una pizca de sabiduría, una regla general, una habilidad que yo pudiera impartir, un consejo útil que pudiera dejar que te sirviera por el resto de tu vida, ¿cuál sería? ¿Cuál es la habilidad? Se nos va a ir la S. ¿Cuál es la habilidad más importante que he aprendido como cristiano? Aquí está. Nunca leas un versículo bíblico. Así es. Nunca leas un versículo bíblico aislado. Siempre lee al menos un párrafo. Nuestro problema es que leemos versículos bíblicos aislados y por eso no comprendemos la palabra de Dios. Siguiente, por favor. Ya nos vamos a ir rápido. El problema es que leemos sin contexto. Y tú me vas a decir, eso de la guajolota y eso de esas cosas, bueno, porque no tenemos el contexto del siglo I, porque no tenemos el contexto de tiempos del rey David, porque no tenemos el contexto de tiempos de los apóstoles o del Señor Jesús. ¿Sabían ustedes que la Biblia habla de la gente que va al baño? Amén. Sí. Habla del rey Saúl que fue al baño. Pero, ¿cómo pone de forma tan elegante la versión Reina Valera? Fue a cubrir sus pies. Eso es una forma ahora de comprender con el contexto. Y así vamos a encontrar muchísimas otras cosas en la palabra de Dios. Contexto. Nunca leas un versículo bíblico. Es un recordatorio de que todos los versículos están escritos en un contexto, en un periodo de tiempo específico y con un propósito específico. Siguiente. Cuando leemos un versículo queremos, los varones, porque ya los varones están diciendo que sí a todo. Los varones se pueden poner de pie y pueden leer esas viñetas que están allí en la presentación. Pónganse de pie, hermanos varones. Pónganse de pie y vamos a leer esas 5 viñetas. Leemos la primera. Ver un versículo bíblico específico. Ver el párrafo el capítulo en el que está este versículo. Ver el libro de la Biblia que está en el capítulo y el versículo. Ver cómo este libro de la Biblia cabe dentro de la tabla completa de la Biblia. No es un versículo bíblico. Quédense de pie. Son 3 segundos para que les llegue la sangre al cerebro y también les llegue a los pies. Ver un versículo bíblico específico y del versículo va un párrafo y del párrafo va un capítulo y del capítulo va un libro de la Biblia y del libro de la Biblia va la trama en general de la Biblia. Amén. Tomen su lugar. Ahora mis hermanas,
Aquí no discriminamos, ¿verdad? Ahora, hermanas, pónganse de pie, por favor. Siguiente. ¿Nos pueden leer, mis hermanas, eso que está allí? Proceso de construcción sin saber. Quédese de pie, hermanita. Usted es muy linda y usted le va a enseñar a los varones que usted todavía puede estar aquí otros 3, 4 cultos sin dormirse. Gloria a Dios por mis hermanas, ¿no? Tome su lugar. ¿Qué quiere decir esta ilustración? Que nosotros podemos tener, y de hecho muchos tenemos, una lectura ingenua de la Biblia. Pero a esa lectura ingenua o a esa primera lectura, regresamos a la lámina y vamos a ver que hay una explicación. Y esa explicación se llama exégesis. Nosotros practicamos la exégesis. ¿Algún estudiante del San Pablo que venga rápidamente a explicarnos qué es la exégesis? ¿Quién? Lástima que ya no puedo dar puntos a los hermanos que terminaron el curso. ¿Pero qué es la exégesis? A ver, hermano. La exégesis es el proceso por el cual interpretamos un versículo bíblico en su contexto adecuado, siguiendo los procesos de hermenéutica. La exégesis es hacer todo lo contrario, tomar un versículo e interpretarlo de la manera que más nos conviene. ¿Y nosotros qué practicamos? La exégesis. Queremos que la Biblia diga lo que nosotros queremos. Para practicar la exégesis vamos a ver los siguientes pasos. Si el hermano Toño nos ayuda. Pasos para interpretación de la Biblia según las Escrituras y el texto. Fíjense bien. 1. Vista general. Familiarizarse con el texto. Estoy leyendo el texto porque me toca predicar el jueves y entonces voy a familiarizarme con el texto. Voy a hacer un análisis crítico del texto. Voy a determinar la base. Voy a entender, voy a hacer una perícopa. Voy a hacer un análisis histórico y aclarar la situación comunicativa original. La Biblia fue escrita a nosotros, pero no para nosotros. Voy a hacer un análisis contextual. Voy a captar el contenido de todo lo que yo estoy leyendo, que se conoce como unidad textual. Voy a entender, si estoy leyendo, por ejemplo, el libro de los Salmos, voy a entender el género literario y voy a examinar qué tipo de texto es el de la unidad textual. Siguiente. Análisis lingüístico gramatical. Voy a reconocer los términos y su interconexión en la unidad textual. Voy a ver si hay alguna palabra que yo no comprendo. Voy a hacer un análisis estructural. Voy a desarrollar el razonamiento de esta unidad textual. Voy a hacer un análisis bíblico-teológico, solucionar los problemas restantes de la unidad textual. Voy a hacer el análisis sintético de la intención del texto y el análisis pragmático del principio del texto. No se preocupe si no alcanzó a tomar la foto. Siguiente. Terminamos. Ahora bien, le voy a dar un número de WhatsApp porque yo le prometí algo. Una, si usted quiere esta presentación, se la podemos compartir. Y 2,
Si usted quiere tener las estadísticas que yo le mencioné en un inicio, también las puede tener con este número de WhatsApp. ¿Qué queremos? Queremos tener sus datos para que cuando llegue algún nuevo material que creemos que sea de bendición y de utilidad para ustedes, se los podamos también ofrecer. 55 54, se lo repito, 55. Ahora, ¿qué está pasando con las ciencias bíblicas y con el desarrollo actual? Allá atrás, en el contenedor, esas Biblias solo las tenemos en el contenedor. Hay una Biblia pequeña de estudio que se llama Biblia de Estudio Bíblica. Y es una Biblia de estudio que vinieron a presentar algunos lingüistas, entre ellos el doctor Samuel Pagán, pero esa Biblia es una Biblia. ¿Cuánto cuestan las Biblias de estudio? Una Biblia de estudio, por cierto, tenemos una Biblia de estudio de exégesis, pero no la van a querer porque es Reina Valera 95. Entonces, ahí hay una Biblia de estudio que los hermanos de Sociedad Bíblica Internacional se dieron cuenta de un enorme y grave problema en América Latina. Cerca del 90% de los pastores en América Latina no tienen estudios teológicos formales. Y entonces, entre ellos estamos nosotros. Y entonces ellos prepararon esta Biblia para ofrecerla. Pero, si usted va y la adquiere, yo le voy a pedir que por favor ahí nos deje su nombre y su WhatsApp. ¿Sabe cuánto vale? 200. Vale 200 pesos. Y hasta puede llevar su cupón de 80 pesos. Vale 200. Pero los hermanos están desarrollando, y hemos llegado a un acuerdo con ellos, ellos están desarrollando un pequeño o especie como de diplomado que va a estar avalado por el Seminario Bíblico de Fuller en Estados Unidos. Es un buen seminario y nos van a dar algún material, cuando menos es un librito extra. El tema es que cubriendo nosotros nuestros 200 pesos de la Biblia y 300 pesos más, vamos a tener acceso a un material, pero sobre todo vamos a tener acceso a clases virtuales con este seminario bíblico de Fuller. ¿Cuánto cuesta un diplomado? Yo estaba viendo uno ahora por internet, era una universidad patito, me costaba como 15,000 pesos. Creo que esta es una extraordinaria oportunidad y con un material. Otro, está la Biblia homilética. Y la Biblia homilética, que también la tenemos allí en el contenedor, esa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento tiene un manual de homilética. Eso lo están viendo mis hermanos allá en el taller. Pero en esta Biblia logramos con los editores de esta Biblia que usted puede comprar la presentación económica que en precio regular está en 1,000 pesos, en 1,200, usted la puede comprar por su descuento que tiene como estudiante del instituto o como pastor. Y le da acceso a una beca de $500. Y con esa beca usted va a tener también clases de ese trabajo de la Biblia homilética. Y tercero, a mí me da mucha, ¿cómo decirlo? Pues no sé si pena, vergüenza, que al seminario de superación pastoral nos inscribimos más o menos entre 800 y 1,000 personas. ¿Podrían levantar la mano los que se inscriben al seminario de superación pastoral? No sé si alguien dijo algo, pero no le llegó su premio.
Pues es que no, nunca estuvo, hermana Lady. Lo revisamos. Esa es una frase que yo aprendí ahora en el matrimonio. Antes, vamos a estar, vamos. Ahora es lo revisamos. Y ya no voy a ningún lado. El seminario de superación pastoral está sufriendo también una transformación. Y dentro de ese trabajo vamos a tener ahora toda una plataforma de educación. No nos ha ido bien en este año y no cumplimos con enviar todo a tiempo y tuvimos muchas complicaciones técnicas. Lo estamos arreglando ahorita entre noviembre y diciembre. Los hermanos que se inscribieron en el año 2025, no pierdan la esperanza. Como regalo de Navidad les va a llegar los programas de superación pastoral de enero a junio. Pero si se inscriben para el año que viene por la misma cantidad, van a tener los programas de superación pastoral y van a tener aparte 3 clases más. Una de hermenéutica, estos pasos que vieron ustedes los vamos a tener desarrollados en una o en 2 clases. ¿Cómo hacer una exégesis? Vamos a pedirle al hermano Aarón que nos dé una clase de teología. Vamos a pedirle a los hermanos de hermenéutica que nos den una clase de hermenéutica. Al que se ha como que puesto muy duro y echado del rogar es al hermano César, pero queremos que nos dé una clase de apologética. ¿No sería bueno que tengamos estas clases? Hermano, superación pastoral no solo es para los pastores, es para todos nosotros, porque nos estamos dando cuenta que todos necesitamos una educación teológica de mayor profundidad y de mayor nivel. Y por último, si alguno de ustedes ha sentido en su corazón inscribirse al Instituto Teológico San Pablo en su modalidad virtual, platique con su pastor y platique con nosotros. Vamos a iniciar inscripciones en el mes de diciembre y en el mes de enero vamos a empezar con el propedéutico, pero la mies es mucha, los obreros pocos. Y yo creo que si usted está aquí es porque usted ama a Dios, porque usted le quiere servir, porque usted está dispuesto a poner la mano en el arado. ¿Hay alguna pregunta? Si no, para que entonces le entreguemos el lugar a mi hermano Gersa. ¿Hay alguna pregunta? Me preguntaba mi hermana Ruth, ¿y qué pasó con los unicornios? Bueno, el unicornio del que habla la Biblia en el libro de Números y en el libro de Isaías, efectivamente es un animal grande que tiene un cuerno aquí, pero los científicos y las personas de la lingüística dicen que se refiere a los años. Esa es la explicación. Como también en algunas partes de Levítico se habla de que el tabernáculo fue revestido con pieles de delfín, o de que hay algunos animalitos que corren y que están como roedores ahí en los muros. Bueno, todo tiene una explicación y un contexto. Amén. Que el Señor les bendiga. Mi hermano Gersa. Casi preguntarles quién quiere entrar al instituto por línea. 120 años de que naciera, antes de que naciera Ciro, Isaías había escrito este libro, esta profecía. Dios mío, 120 años antes de Ciro, el Espíritu Santo había inspirado la palabra de Dios. Pero ahora después encontré que la palabra de Dios es maravillosa y encontré diversas versiones de la Biblia. Es necesario que quien de escuela dominical, quien es alumno, lea la Biblia y lea muchas versiones de la Biblia y compare. Y cuando empecé a ver la versión internacional, me quedé muy contento también y dije, si esta versión la hubiera yo leído hace 2 años, no hubiera yo cometido los errores que cometí. Empleé el lenguaje
mexicano, pero estaba yo en Centroamérica. Y el lenguaje mexicano, en algunas expresiones en Centroamérica, es obsceno. Palabras normales que nosotros decimos son groserías, pero groserías. ¿Qué decir de Argentina? Dios mío, igual los argentinos. Dije, Señor, si hubiera yo entendido esta Biblia, me hubiera yo evitado tantos problemas. Hay una cuestión allá en Argentina. El hermano Gersa no solo ha estado en Argentina, ha estado en Chile, ha sido en Calafate, ¿verdad? Ay, Gersa, eres algo especial, Gersa. El Calafate es ¿cómo se dice cuando el hielo? ¿Cómo se dice? Los icebergs. Entonces, allá hay una palabra que nosotros la tenemos muy especial, está en Guanajuato. Dicen que en esa ciudad, la ciudad de Celaya, fluye leche y cajeta. Pero ¿qué creen? La palabra cajeta es una de las más espantosas obscenidades, groserías que hay allá. Y yo dije, Señor, ¿por qué no leí antes la versión internacional? Bueno, ya la he leído. Y yo no cometí esos errores, sino solamente mentales, pero los chicos que iban con nosotros sí los cometieron. Y entonces pensaron, ay, estos de la ICI que se creen la gran cosa, no son la gran cosa. Les tenemos una buena y una mala. ¿Cuál quieren oír? Tienen 30 minutos de receso. Nos vemos a las 6 de la tarde aquí para continuar con el servicio. Vienen también cosas muy interesantes. Tienen 30 minutos, vayan por un café, vayan por una... Sí, esperen un minuto. Mi hermana Maristel ya nos echó a perder.